noches, nos alegra mucho estar con ustedes otra vez en nuestro altar familiar. Les damos la bienvenida, pero también queremos darle la bienvenida al Espíritu Santo, amén. Así que, ¿por qué no nos acompañan orando y adorando juntas en este momento, amén? Gracias, Señor, porque tú estás aquí en este lugar, porque tu presencia está con nosotros, Señor. No queremos hacer nada, Señor, si tú no estás con nosotros hoy. Espíritu Santo, ven a este lugar y llénanos. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, para aprender, Señor, más de ti, Señor, para conocerte más, Señor, para ir más profundo en ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Decirte que te quiero, es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro, más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero, Jesús, atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús. Quiero que el mundo vea que tú eres mi amado Jesús y yo soy tuyo, solo tuyo, atrae mi corazón. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús, me muero de amor por ti, atrae mi corazón. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús, me muero de amor por ti. Yo en ti. Este es el pacto, yo en ti, tú en mí, Jesús. Este es el pacto, yo en ti, tú en mí, Jesús. Este es el pacto, atrae mi corazón, atrae mi corazón,
corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Mueve el sangre en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen
fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en este altar familiar. Nos alegra mucho que haya podido hoy unirse también a la adoración y a la oración. Y hoy vamos a compartir un pasaje bíblico que está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, en el versículo 22. Bien, dice la palabra de Dios. San Lucas capítulo 8, versículo 22 dice: Jesús calma la tempestad. Aconteció un día que entrando en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aun los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Amén. Es un hermoso pasaje, es corto, pero es muy rico en todo lo que podemos nosotros extraer de él, porque es una circunstancia en la que cualquiera diría, dentro de lo que estamos viviendo hoy día, es una circunstancia difícil, de tempestad, de dificultad extrema, ¿cierto? Porque no solamente nos referimos a finanzas, sino nos referimos también a que la vida puede aún estar en peligro. Y en ese momento, cuando ellos suben a la barca con el Señor Jesús, inicialmente ellos no pensaban que iba a ser tan complicada la jornada. Cuando Jesús les dice: subamos a la barca, y les llama a sus discípulos para que suban con él, no se escucha que ninguno diga: venga, ¿y por qué, maestro, más bien no nos vamos por tierra, caminemos? No sé, de pronto si pensaran que es algo peligroso. Pero acuérdense que los discípulos en su mayoría eran pescadores, ellos pescaban en el mar de Galilea, ni siquiera en un lago, y esta circunstancia es un lago. A mí personalmente el tema de los lagos me atemoriza. Yo le tengo más temor a un lago con aguas aparentemente tranquilas que a un mar que uno sabe los peligros que conlleva. Y yo creo que esos expertos pescadores de pronto en algún momento dijeron: esto es tarea fácil, vamos a acompañar al maestro. Habían estado con el maestro en varias cosas de su ministerio y ya sabían que él sanaba, ya sabían que él hacía milagros y conocían de su poder. Entonces se suben confiados a la barca, habían terminado un día, una jornada larga, estaban cansados y ya se querían alejar. El Señor les dice: pasemos al otro lado. Cuando les hace esa invitación, pasemos al otro lado en la barca, y ven que es el lago y que está tranquilo, pues ellos no se imaginaban lo que significaba pasar a otro lado. Entonces se suben a la barca y dice ahí que se durmió Jesús. De pronto el maestro estaba cansado y simplemente se durmió. Acuérdense que Jesús era Dios, pero también era hombre. Y después de una larga jornada de estar predicándole a la gente, enseñando, haciendo milagros, pudo haber entrado en cansancio y le cogió el sueño. Normal. Pero lo que no tenían presupuestado los discípulos era que viniera una tormenta, y no una tormenta cualquiera. Dice que fue una tormenta en la que el viento era muy fuerte y se estaba moviendo fuertemente el agua. Y dice que se estaba anegando la barca. Entonces yo me imagino a los pobres discípulos con un pocillito como el del café, tratando de sacar agua, y el agua entrando en cantidades. Entonces como que no compensaba y no era suficiente y ya estaban en peligro.
Entonces, cuando eso empieza a suceder, ellos entran en temor, en terror más que todo. Y le dicen al maestro, maestro, ten cuidado de nosotros, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? Vamos a perecer. Y el Señor tiene que reprenderlos y decirles, ¿dónde está su fe? Así que de pronto hoy en día, usted y yo, hemos sentido temor, hemos sentido un mal temor del preocuparnos por las cosas, por el futuro, por lo incierto de la situación, y hemos perdido la confianza en el Dios que conocemos, porque ya hemos visto que Jesús ha obrado en nuestra vida de pronto alguna vez, ya hemos estado caminando con Él como caminaban con Él los discípulos, ellos ya le conocían, pero cuando llegó el momento adverso, el momento difícil, ellos entraron en duda. Y no solamente la barca empezó a caer a pique, sino que su fe cayó a pique. Siendo los discípulos que caminaban con el maestro, aparentemente le conocían, aparentemente sabían quién era él. Pero entonces se preocupan, se aterrorizan y le dicen, maestro, cuando van y lo despiertan allá para inquietarlo, ¿no tienes cuidado de nosotros? Dice en otra porción de la Biblia, en San Marcos, ten cuidado de nosotros que perecemos. Así que hoy en día usted y yo podemos haberle dicho lo mismo al Señor. Dios mío, ¿dónde estás tú? Dios mío, ¿por qué tú permites estas cosas? Dios mío, ¿por qué están pasando tantas circunstancias difíciles y por qué no intervienes? ¿Por qué no haces un milagro que sabemos que tú y yo sabemos que Él puede hacerlo? Pero entramos en temor y empezamos a discutir con el Señor y a preguntarle, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu misericordia? Y entramos en ese temor y en esa pérdida y el Señor tiene que decirnos, ¿dónde está su fe? Y yo creo que eso fue lo que sucedió a los discípulos y por eso el Señor los tiene que reprender. Hombres de poca fe, ¿dónde está su fe? Y si el Señor hoy te pregunta, en esta circunstancia complicada, ¿dónde está tu fe? ¿Tú qué le responderías? De pronto, como respondieron los discípulos, ¿y quién es este que hasta el mar y el viento le hacen caso? Entonces, no sé, vamos a compartir un poco de nuestra opinión, a ver qué podemos extraer de este pasaje bíblico tan hermoso. No sé, ¿eso qué quieres arrancar? Bueno, yo veo este pasaje como nuestro caminar y nuestro proceso con Dios, ¿no? Jesús les hizo la invitación de pasar al otro lado, ¿cierto? Y es muy curioso que ellos como que lo obedecieron y dijeron, bueno, como dijo el pastor, como que dijeron, como esto no es nada, pues pasemos con él. A mí se me hace tan curioso que ellos siendo pescadores y todo, y estando con Jesús, viendo como que Él podía hacer tantos milagros, todavía sintieron miedo en ese momento. Y yo creo que en este pasaje, en esta historia, relatan mucho la parte de la fe, ¿no? Que tuvieron poca fe. Pero me gustaría como profundizarlo un poco más y decir que Jesús nos llama a nosotros a pasar al otro lado. El otro lado es el original que tenía con nosotros, ¿sí? Y digamos que el lago, pasar en la barca es como nuestro caminar día a día con Él. Y pueden llegar tormentas, como llegó ese día. Y nos podemos asustar como se asustaron los discípulos. Y Jesús nos dice como, hey, porque no confías, porque no tienes fe. Si yo te he llamado a cruzar, tú lo vas a poder hacer. Yo creo que Jesús sabía que eso iba a pasar y quería como igualmente retarlos y llevarlos a ellos como a ese próximo nivel de ver lo que Él podía hacer, lo que es capaz de hacer, porque a veces no solo dudamos de Dios, sino que podemos llegar a dudar de nosotros mismos. Y yo digo como, no, esto me quedó demasiado grande, o sea, yo no creo que Dios o Jesús tenga esto planeado para mí porque yo no voy a poder. Pero si Jesús nos ha llamado a cruzar al otro lado, lo vamos a poder hacer. Y debemos tener fe que Él puede y que Él nos ha capacitado a nosotros para poder. Sé que en los tiempos de miedo hacemos cosas que son muy bobas, perdón decirlo así tan brusco, pero el miedo nos niebla los pensamientos, nos nubla de nuestro entorno, de lo que sabemos, de lo que creemos, pero no dejemos que lo que sintamos como que opaque lo que conocemos de Dios. Y eso es lo que yo quería
aportar. Ujú. Yo creo que es interesante que le digan como si Jesús no supiera que era una tormenta, ¿no? Como, no ves que nos vamos a ahogar. Y yo creo que en muchas situaciones nos pasa que estamos así. Jesús, no ves lo que está pasando, vas a hacer algo. Y, y yo creo que por el hecho de que sabemos que Él puede, también como que nos ponemos mandones, ¿no? Y esperamos que siempre en toda situación Él haga algo. Y no estoy diciendo que Él no quiera hacerlo, estoy diciendo que ¿qué pasa con el proceso? Ahí Él les pregunta dónde está su fe. Él lo hizo, o sea, primero Él se levantó, regañó el viento y calmó las olas. Para Él eso no era nada. Y en tu situación, no tratando de minimizarla porque sé que todos pasamos por cosas distintas y difíciles, pero Él puede, o sea, Él más que puede. Entonces, primero hizo eso y luego les preguntó dónde está su fe. Yo creo que importa mucho el proceso también. Y si nos ponemos a preguntar por qué Jesús permite esto que está pasando ahorita o por qué permite lo otro, eh, y no estoy diciendo que Él lo causa, lo permite, pero aún permitiéndolo y solo queremos en todo el proceso enfocarnos en qué vas a hacer, por favor, sáqueme de esto, haz algo ya, no estás viendo qué está pasando y no nos enfocamos en el proceso y en nuestra fe en medio del proceso, estamos perdiendo de foco lo que más le importa a Él. En nuestra vida le importa a Él más nuestro caminar que el destino. Entonces, con esas cosas que a veces te preguntas que no sabes por qué estás pasando y de una quieres que Dios responda, primero recuerda que Él sabe lo que está pasando. Jesús no, no ignoraba el hecho de que hubiera una tormenta. Y no era que, ah, bueno, dejémoslos en la tormenta y ya, y sigo durmiendo. Se paró y actuó, pero yo creo que le importa mucho nuestra fe en el proceso. Ujú. Yo observando este pasaje, pues pienso tantas cosas ahí porque me puedo meter y pensar en mí, ¿no? En cómo reacciono ante la tormenta. Y algo que queda muy claro que ustedes lo mencionaron es que el caminar no me exime de las pruebas, de las tormentas, el caminar con Jesús. El hecho de que ellos estaban con Jesús no significaba que no pasaran tormentas. Y yo creo que si uno va a los textos anteriores, ve un caminar de unos discípulos que han visto cantidad de milagros al lado de Jesús. Cómo han podido ver que resucita, que están enfermos. Mejor dicho, ha visto tantas cosas que hasta yo misma cuando leía este pasaje yo decía, qué atrevidos, ¿cómo le van a decir así? Y también Jesús, ¿qué pasó con su fe? Y yo creo que es lo que nos pasa a nosotros, diferentes tormentas que se pueden llamar crisis financieras, de salud, de relaciones, cualquiera que sea tu angustia, porque ahí se ve que ellos llegaron a una angustia, a un desespero. El hecho de llamarlo ya y él tranquilo, dormido, en esa confianza absoluta, a pesar de semejante, porque yo me imagino que una tormenta sonaba bastante terrible y tuvo que ser que se movía muchísimo, pero él estaba profundo. Él permitió eso, porque yo creo que después de haber caminado con él y en los capítulos anteriores donde él les está relatando de la fe, les está mostrando, les está hablando del reino de Dios, entonces pasa de la teoría a la práctica. Y nosotros en eso podemos decir lo que muchos de nosotros, tal vez este sea el momento de la práctica. Y en esa práctica tiene que hacerse vigente lo que hemos aprendido y visto de él. Y cuando veo eso, y él les dice, pero ¿qué pasó con su fe, no? Que él se siente como molesto, ¿no? Porque ellos también son muy fuertes al pedir, maestro, maestro, en la desesperación. Y yo creo que yo estaba en ese desespero donde el pensamiento, dice Sofía, se nubla, pero también el pensamiento te ataca, te bombardea. Y es como, vas a estar ahí, vas a estar mal o no vas a poder salir de esta. Y parece que a nosotros nos pasa lo mismo que a los discípulos, en que se nos olvida de cuántas más Jesús nos ha librado y cuántas veces lo hemos visto hacer milagros, pero a ellos les pasa lo mismo, lo habían visto, sabían de él, caminaban íntimamente con él, para ellos decir, ¿quién es este hombre? A mí me parece terrible que digan, ¿quién es este hombre? Y yo creo que a ti y a mí nos pasa.
Nosotros decimos, no, pero ¿cómo dijeron ellos eso? Pero nosotros lo decimos también en nuestra actitud, en cuando desconfiamos de que Él lo puede hacer. He tenido que abrir mi corazón y luchar unos días sintiéndome enferma, pero yo decía, venían pensamientos muy fuertes a mí, pero también he dicho, Señor, todo obra para bien a los que te amamos. Y eso ha sido como poner la palabra en mi boca y en mi mente para creerla, pero he tenido que confesarla y es lo que quiero hoy decirle, no olvide la palabra, no olvide la teoría que ya sabe y póngala en práctica. Y el que no la conoce tenga la oportunidad de leer la palabra, de que eso lo alimente, porque el día de la tormenta usted podrá hablar en el nombre de Jesús para calmar esa tormenta, pero solo se librará esa tormenta cuando nosotros podamos tener esa fe. Y dice, ¿y cuál será esa fe? Porque el Señor hablaba de un grano de mostaza en la enseñanza, pero esta fe diría, no, es que se necesita para algunas tormentas mucho más fe. Pero acordémonos que Él mismo se encarga de mantener nuestra fe. Así que no estamos solos, lo tenemos a Él y es un tiempo de poner en práctica todo lo que el Señor ha hecho. No sé cuál es la angustia tuya hoy, pero dile, Señor, yo voy a confesar la palabra, lo que tú has dicho, a recordar cómo me has librado en otras ocasiones de tantas cosas que tú sigues siendo el mismo. Amén. Es una palabra muy linda, muy interesante y confrontante. Así como el Señor Jesús tuvo que confrontar a sus discípulos y preguntarle dónde está su fe, por lo que ustedes decían ahora, como son de atrevidos. O sea, una cosa es que dudemos, está bien que dudemos y que en algún momento de dificultad nuestra fe falle, ¿cierto? Acuérdense que los discípulos les dijeron en una oportunidad al Señor, ayúdanos, aumenta nuestra fe. Eso es una cosa, pero otra cosa es decir, como dijeron ahí los discípulos, ¿y quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Dice uno, qué atrevidos son. Pero son extremos a los que nos lleva a veces la circunstancia y las pruebas y las dificultades. Y por ejemplo, si nos devolvemos al Antiguo Testamento, vemos la historia de Job. Job, el hombre que todo lo tenía, el hombre que agradaba al Señor en todo, vino la circunstancia difícil, todo lo perdió. Y un hombre que había siempre agradado a Dios con su fe, también dudó en su fe. Y empieza como a tener esa discusión con Dios. Y se le olvidó quién era Dios. Y se le olvidó no solamente que era el hombre que le había dado todo, el hombre que era el ser que le había provisto todo, que le había dado la familia, las posesiones, los hijos, todo lo que Job tenía, el Señor se lo había dado. Y así como lo había perdido, se lo podía recuperar el Señor. Pero entonces cuando Job entra en su pérdida de fe, también se atreve con el Señor. Y el Señor tiene que decirle allá en el libro de Job, en el capítulo 38, ¿y dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? El Señor no tenía necesidad de decirle eso a Job. Solamente le estaba recordando quién era él. No por su orgullo, no por altivez, sino por decirle, Job, acuérdate quién soy yo. Acuérdate que yo te di la provisión para todo esto. Y acompáñenme un momento más, allí vamos a leer en Isaías, en el capítulo 40, ¿quién es este? Al que aún el viento y el mar le obedecen. Isaías 40, 12. El incomparable Dios de Israel. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la ciencia de la prudencia? He aquí que las naciones le son como una gota de agua que cae del cubo. Ese es el ser al que aún el mar y el viento le obedecen. Y ese es nuestro Dios. Y lo que hablaba ahora mi esposa, ese es la solución a nuestra situación, la solución a nuestra dificultad, la solución a nuestra inquietud en este momento, a nuestra preocupación. No olvidemos quién es Jesús, no olvidemos quién es Dios Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Y si creó el cielo y la tierra, y si el mar y el viento le obedecen, esta circunstancia puede ser cambiada con una sola palabra de Dios.
Así que solamente es esperar en Él y tener fe y no perder la confianza y no perder la esperanza. Yo sé que es difícil la circunstancia y hemos sentido todos este temor, pero más bien tengamos un temor como el que tuvieron los discípulos, porque ellos pasaron del terror de la tormenta al temor de reconocer en Jesús al Hijo de Dios. Cuando ellos dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Yo no creo que estaban dudando de la persona de Jesús, sino estaban por el contrario reconociendo que era el Hijo de Dios, el mismo Dios hecho hombre, todopoderoso, que estaba trayendo solución a la necesidad. Así que hoy en día para tu necesidad y para la mía hay una solución de parte de Dios. Y Dios tiene el poder y Dios tiene el control. Así que lo único que debemos hacer en este momento es descansar en Él y entregarle nuestras cargas y Él se va a entregar. Y si tú no le conoces y si tú aún no le has recibido en tu corazón, es tiempo de aceptarle. Es un buen momento para que el Señor como que te ha hecho así, te ha dicho, hey, voltea a mirarme que aquí estoy. Lamentablemente ha venido una circunstancia difícil a tu vida para que tú puedas mirar a Jesús. Hoy puedes recibirle en tu corazón. Hoy puedes decirle, yo te acepto en mi corazón. Y vas a ver que tu perspectiva cambia. Porque donde no había esperanza, ahora la vas a tener. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y por esta palabra hermosa que nos recuerda el poder inagotable de Dios y su misericordia. Gracias Dios te damos por este tiempo, Señor, que tú nos has regalado hoy. Gracias porque podemos, Señor, en tu palabra recordar que tú eres todopoderoso, Señor, que tú eres creador de los cielos y la tierra, Señor. Padre de misericordia, tú tienes la solución a nuestra necesidad. Padre de misericordia, tú puedes traernos la provisión, la protección, la sanidad física a nuestro cuerpo, Señor. Tú puedes traernos la libertad, Señor, la liberación de las cadenas, Dios. Tú tienes la solución y tú tienes el poder. Y hoy, Señor, reconocemos, Padre Santo, que aunque nuestra fe ha fallado, Padre de misericordia, hoy te decimos sí, Padre. Tú definitivamente eres quien tiene el poder. Tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor, que no podrás hacer por nosotros. Gracias, Padre, por traernos esperanza, Señor Dios mío, a nuestro corazón. Hoy te damos gracias por cada persona que se unió, por sus familias, Señor, y te pedimos, Padre, que tú seas bendiciéndoles, Señor, en cada cosa que emprendan, en su necesidad financiera, física o la que sea, Padre Santo, tú podrás suplir, Señor. Ayúdanos a confiar y a creer y a no decaer en nuestra fe. Y ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, les damos gracias y nos despedimos por una semana más. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Chao.